En diciembre de 2022 se abre un socavón en el Parque Nacional Kosciuszko, en el sureste de Australia. Eso ya era extraño. Quiero decir, aunque existen socavones en Australia, son relativamente poco comunes en la geología alpina de granito de este parque nacional, lo que hace que el colapso sea realmente inusual. Pero no solo apareció el socavón, sino que, desafortunadamente, lo hizo justo encima de una tuneladora subterránea de 2.400 toneladas, llamada Florence. Florence, que es un nombre bastante extraño para una tuneladora, había estado perforando durante unos 8 meses hasta ese momento, y su objetivo era crear un túnel de aproximadamente 15 kilómetros o 9.3 millas bajo el parque. Pero solo había logrado avanzar 150 metros antes de que el suelo sobre ella se derrumbara. Este escaso avance fue solo una muestra de los problemas que sufrió Snowy 2.0, un enorme proyecto de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo destinado a revolucionar la energía en Australia. El proyecto fue anunciado en 2017 con un costo de alrededor de $2.000 millones australianos, con el objetivo de que la energía pudiera estar fluyendo para 2021. Pero para 2022 el proyecto no había tenido éxito. Sus costos habían superado los $5.000 millones y seguían aumentando constantemente. Mientras tanto, Florence se había quedado atascada en lodo saturado, mientras los equipos sobre ella bombeaban cemento a la tierra para evitar que se tragara toda la ladera. El proyecto se ha enfrentado a brutales desafíos geológicos, varios sobrecostos, sorpresa, y ha dejado una huella ambiental problemática que pocos aún pueden defender. Snowy 2.0 estaba destinado a estabilizar el futuro energético de Australia, pero durante la mayor parte de los últimos 5 años, lo único inestable ha sido el propio proyecto. ¿Por qué Snowy 2.0? Ahora, la idea detrás de Snowy 2.0 es más antigua que la mayoría de los políticos que la promovieron y en realidad es bastante simple. Toma 2 embalses situados a diferentes alturas. Cuando la electricidad es barata y abundante, digamos en una tarde soleada en Australia, los paneles solares producen más energía de la que la red eléctrica necesita. Esa energía excedente se puede usar para bombear agua desde el embalse inferior hasta el superior, de modo que después, cuando la demanda aumenta y la generación renovable disminuye, el agua se libera de nuevo cuesta abajo a través de turbinas, generando electricidad en el camino. Así de simple. En el caso de Snowy 2.0, el embalse inferior es Tauvinco y el superior es Tantara, 2 lagos que se encuentran en el estado de Nueva Gales del Sur, en el borde de la cordillera Snowy o las Snowies. Entre ellos hay aproximadamente 700 metros de desnivel vertical, que por supuesto es el recurso que hace que todo este concepto funcione. Para conectarlos, los ingenieros planearon alrededor de 27 kilómetros de túneles excavados a través de las montañas Snowy, que alimentan una central eléctrica subterránea con 6 unidades de turbinas reversibles. Juntas, esas turbinas tenían una capacidad nominal de 2.200 megavatios con hasta 350 gigavatios hora de energía almacenada disponible. Snowy Hydro, la empresa detrás del proyecto Snowy 2.0, solía expresar esa cifra de almacenamiento en términos domésticos. Suficiente, decía la empresa, para abastecer de energía a 3 millones de hogares durante una semana. Sin embargo, considera esa cifra más como una afirmación que como una promesa precisa. Ahora, para entender por qué esto importaba en 2017, tenemos que ver lo que estaba pasando con la red eléctrica australiana. La energía eólica y solar estaban entrando en funcionamiento rápidamente, volviéndose más baratas cada año, pero eran muy dependientes del clima y de los ciclos solares. Las plantas de carbón que habían soportado la carga base del país durante décadas estaban envejeciendo, volviéndose costosas de mantener y cada vez menos rentables frente a las energías renovables durante las horas de luz solar. Los políticos advirtieron sobre el riesgo de apagones en Australia del Sur y el aumento de los precios del gas. Sobre todo, discutían sobre qué se podía hacer para solucionarlo. Lo que la red necesitaba era almacenamiento despachable, básicamente algo lo suficientemente grande para absorber los excedentes de energías renovables y lo bastante grande para cubrir el pico nocturno cuando se ocultaba el sol. Las baterías podían hacerlo a pequeña escala. La energía hidroeléctrica por bombeo podía hacerlo a nivel nacional y durante décadas, no solo por horas. También había una historia que contar aquí, y el primer ministro en ese momento y su gobierno, Michael Turnbull, entendieron el valor de contar esa historia. El proyecto original de las Montañas Nevadas, construido entre 1949 y 1974, se había convertido en una de las leyendas industriales fundacionales del país. 16 represas, 7 centrales eléctricas, más de 100.000 trabajadores provenientes de toda la Europa de la posguerra. Le había dado a Australia una autoimagen como una nación que construía cosas difíciles en lugares difíciles. Y así, Turnbull dio luz verde a Snowy 2.0, presentado como el megaproyecto perfecto del siglo XXI. Construido sobre el legado de los logros de ingeniería más celebrados de Australia, prometía transformar el antiguo esquema Snowy en una potencia de energía limpia para la era de las energías renovables.
Los partidarios creían que podría resolver una inminente crisis de almacenamiento de energía, asegurar la red contra apagones y demostrar que las grandes obras de infraestructura nacional todavía tenían un lugar en el futuro de Australia. Pero en realidad, la idea no era completamente de Turnbull para empezar, y su introducción ya había demostrado ser todo menos sencilla. La idea de expandir el proyecto Snowy con almacenamiento por bombeo en realidad había estado sobre la mesa durante décadas. Los ingenieros habían discutido la propuesta en 1966, luego en 1980 y una vez más en 1990. Cada vez, los números simplemente se archivaban. En ese entonces, el país tenía carbón barato. La red eléctrica era lo suficientemente estable y nadie podía ver quién pagaría varios miles de millones de dólares por túneles a través de un parque nacional. Entonces, lo que se convertiría en Snowy 2.0 estuvo acumulando polvo durante casi 50 años. Lo que lo sacó del olvido fue el debate energético de mediados de la década de 2010. Como mencioné antes, las plantas de carbón estaban cerrando, las energías renovables llegaban más rápido de lo que cualquiera había previsto, y la política de los apagones se volvió bastante tóxica. Así que, 2 años después de ser elegido primer ministro de Australia en 2015, Malcolm Turnbull anunció planes para Snowy 2.0, junto con un precio de alrededor de $2.000 millones. Turnbull agregó que la construcción comenzaría en 2019 y que el proyecto estaría terminado en 2021 siempre que fuera viable. Liderado por Snowy Hydro, una empresa australiana que administra el sistema original de Snowy Mountains, el proyecto fue una promesa con rédito electoral para lo que, en 2017, se había convertido en una seria preocupación energética nacional. Lo suficientemente grande como para sonar serio, pero lo suficientemente pequeño como para parecer realizable. Turnbull se convirtió en su principal promotor político, mientras que Paul Broad, director ejecutivo de Snowy Hydro, era la cara pública. Optimista, confiado, dispuesto a descartar a los críticos como personas que simplemente no entendían el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo. Pero había señales de advertencia. Un artículo de ABC de mayo de 2017 afirmaba que los planes para el proyecto habían sido aprobados por el primer ministro solo 2 semanas después de ser presentados por Snowy Hydro. De manera algo profética, el artículo advertía que el verdadero costo de Snowy 2.0 podría dispararse, aunque curiosamente consideraba que dispararse era superar los $3.000 millones. La estimación optimista de $2.000 millones de Turnbull no sobrevivió al año. Para diciembre de 2017, un estudio de viabilidad situó el costo entre 3.8 y 4.5 mil millones de dólares australianos. Para 2019, cuando se firmó el contrato de obras mayores con la empresa conjunta Future Generation, la cifra ya había alcanzado los 5.1 mil millones. La construcción... Esto es lo más grande en cuanto a megaproyectos, ¿no es así? La construcción apenas había comenzado y el presupuesto ya se había más que duplicado. En 2018, la Mancomunidad de Australia, el gobierno federal, compró las participaciones en Snowy Hydro, que eran propiedad de los gobiernos de Nueva Gales del Sur y la cercana Victoria, por aproximadamente $6.000 millones, haciendo que la empresa pasara a ser completamente propiedad federal. A partir de ese momento, cada sobrecosto, cada plazo incumplido y cada metro cúbico de túnel se reflejaron en el balance de la Mancomunidad. Ningún gobierno estatal para repartir la carga. En el terreno, las cosas avanzaron. Se abrieron caminos de acceso en la zona escarpada alrededor de Lobbs Hole, el principal sitio de construcción muy adentro del Parque Nacional Kosciuszko. Se levantaron campamentos para los trabajadores. Se tramitaron autorizaciones ambientales a través de procesos estatales y federales, en su mayoría con éxito. Dado que los obstáculos burocráticos podían arruinar grandes proyectos federales, hasta ahora todo parecía ir bastante bien. Luego, todo dejó de ir bien, y principalmente por 2 razones que pocos pudieron haber previsto. Los incendios forestales del verano negro de 2019 y 2020 arrasaron la zona de construcción de Snowy 2.0, quemando el campo y obligando a evacuar a los habitantes locales. Luego, el COVID llegó meses después, interrumpiendo las cadenas de suministro, cerrando las fronteras a especialistas extranjeros y retrasando todo lo que dependía de cualquier tipo de viaje. A finales de 2021, Snowy 2.0 seguía avanzando con esfuerzo. Se estaban perforando túneles, los campamentos de personal volvieron a ocuparse, y la máquina tuneladora llamada Florence estaba siendo ensamblada en Tatangara, el embalse superior. Pero el presupuesto del proyecto se había triplicado antes de que siquiera se enfrentaran los desafíos más difíciles. El error de $2.000 millones. En marzo de 2022, se invitó a escolares a Tatangara para que firmaran sus nombres en la cabeza cortadora de la emocionante máquina tuneladora de 2.400 toneladas, Florence. La máquina en realidad fue nombrada en honor a Florence Violet Mackenzie, ampliamente considerada como la primera ingeniera eléctrica de Australia. Snowy Hydro presentó la máquina como una maravilla de doble modo, capaz de triturar roca dura con un cortador de disco giratorio o cambiar a un modo de lodo que podía manejar terrenos blandos y saturados de agua.
Tampoco debería tener problemas para cortar los 15 kilómetros de túnel desde Tatangara hasta la central eléctrica subterránea. Y la capacidad de doble modo de Florence era una característica crucial. La geografía debajo del Parque Kosciuszko era conocida por ser inusualmente complicada, con zonas de terreno fracturado con presencia de agua, así como, simplemente roca sólida de la chingada. Para funcionar en modo de terreno blando, Florence necesitaba que el circuito de lodo estuviera funcionando. Se bombeaba fluido de bentonita hacia la frente de corte para mantener el terreno estable, y una planta de tratamiento en la superficie estaba ahí para separar el lodo del material excavado y enviar el fluido de regreso hacia abajo. Pero la planta de tratamiento no estaba completamente construida en el sitio cuando la máquina comenzó a perforar, así que la pobre Florence fue enviada hacia adelante en una configuración adecuada para terrenos más duros que los que la sonda ya estaba perforando. Estas eran exactamente las condiciones para las que Florence estaba menos equipada: material blando saturado y grandes entradas de agua. Así que, 8 semanas después, y solo a unos 100 metros de avance, Florence se detuvo. El lodo simplemente fluía a su alrededor, haciendo que el avance se redujera a un ritmo lentísimo. Era algo así como medio metro de avance, seguido de días bombeando lodo y limpiando el sistema de transporte. Nada bien. Y ten en cuenta que ahora era el verano de 2022 en el hemisferio norte, lo que significa invierno en Australia. Así que lo que ya eran malas condiciones, comprensiblemente, se volvieron aún peores. Aún así, las declaraciones públicas de Snowy Hydro durante el invierno australiano describían un progreso constante en la excavación de Tatangara. Sin embargo, bajo tierra, la operación estaba prácticamente detenida. Los trabajadores pasaban más tiempo retirando el material excavado de la parte trasera de la máquina averiada que el que la cortadora pasaba triturando roca en la parte delantera. En diciembre de 2022, las consecuencias llegaron a la superficie. Sobre la posición de Florence, el terreno cedió y apareció un socavón en el paisaje alpino del Parque Nacional. La cavidad era la inconfundible señal de un terreno blando que no había sido debidamente reforzado, con material fluyendo hacia el túnel más rápido de lo que podía ser reemplazado o sellado. Después de 8 meses de trabajo, Florence había avanzado 150 metros de los 15 kilómetros previstos. La operación de reparación que siguió duró la mayor parte de 2023. Los equipos inyectaron lechada, cemento y espuma en el suelo alrededor y encima de la máquina, tratando de estabilizar el material saturado lo suficiente como para liberar a Florence y sellar la cavidad. Los volúmenes involucrados eran enormes, pero en julio de 2023, otra vez, invierno australiano, una de esas operaciones de inyección salió bastante mal. Una reacción en la espuma de poliuretano inyectada produjo gas de isocianato, un compuesto tóxico que ataca los pulmones y las vías respiratorias. Los trabajadores tuvieron que ser evacuados de inmediato mientras las agencias gubernamentales de riesgos emitían avisos sobre el grave riesgo para la salud del personal. Un sitio de trabajo que ya había perdido un año por el lodo, ahora había perdido trabajadores por los vapores. Malcolm Turnbull, el primer ministro que había lanzado el proyecto en 2017, observó el desastre que se desarrollaba y ofreció una evaluación directa. Dijo que alguien la había regado. Y era cierto que enviar una máquina de doble modo a un terreno blando, conocido sin un sistema de lodo listo, era el tipo de decisión que se volvía más difícil de defender con cada metro de lechada bombeado a la ladera. Hay que admitir que esto era un poco más fácil de decir para Turnbull. Él había renunciado como primer ministro en 2018 tras una disputa por el liderazgo dentro de su propio partido, en parte debido a las encuestas de opinión crónicamente bajas de Turnbull. Para cuando los problemas de Snowy 2.0 iban en aumento, Turnbull ya se había retirado completamente de la política y ahora trabajaba en el sector privado. Curiosamente, más tarde vendió 2 proyectos de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo a la empresa energética australiana AGL. Finalmente, Florence fue liberada y estaba lista para reiniciar, pero el costo de su avance detenido hizo que el costo del proyecto creciera a alrededor de $8.000 millones australianos. Una máquina tuneladora, atascada debido a una configuración de lanzamiento mal elegida, se convirtió en el agujero más caro en la historia de la infraestructura australiana. El juego de las culpas. Cualquier optimismo que quedaba en torno a Snowy 2.0 no sobrevivió al 2022. En agosto, Paul Broad renunció como director ejecutivo de Snowy Hydro después de años de insistir en que el proyecto iba en buen camino. Para ser justos, su salida se produjo cuando la situación bajo tierra en Tatangara se estaba volviendo imposible de maquillar. Poco después de la salida de Broad, Clough Group, la parte australiana del consorcio de contratistas que llevaba a cabo las obras, quebró y quedó bajo administración concursal. Otra empresa, Webuild, absorbió las operaciones australianas de Clough para mantener a las cuadrillas en el sitio y el vaciado de concreto en marcha, pero la interrupción se sintió en todos los subcontratistas del proyecto. En febrero de 2023, Dennis Barnes asumió como director ejecutivo de Snowy Hydro. Su encargo era sencillo: abrir los libros, averiguar qué tan grave era realmente la situación y decirle la verdad al accionista del gobierno federal.
Esto llevó a el llamado reajuste, donde se establecerían los hechos internos y, como se podía prever, los costos finales y los plazos serían reconfigurados. Y así fue. 6 meses después, Snowy Hydro estaba listo para revelar el nuevo costo estimado del proyecto: $12.000 millones. La fecha límite para la primera generación de energía se pospuso hasta finales de 2027 y la operación total se retrasó hasta 2028, 7 años después de la fecha objetivo inicial. Al menos, la propia presentación de Snowy Hydro fue inusualmente sincera. La empresa admitió que el diseño en el momento de la firma del contrato era inmaduro y que la construcción estaba resultando más compleja y mucho más costosa de lo anticipado. Aún así, esto seguía siendo una forma espectacular de quedarse corto. El nuevo ministro de Energía de Australia, Chris Bowen, fue más directo. En un comunicado conjunto con Snowy Hydro, a finales de agosto de 2023, Chris Bowen declaró que las condiciones del sitio debieron haberse reconocido como posibles causas del aumento de costos y que se debió haber ordenado una segunda tuneladora desde el principio. El comunicado hizo que la evaluación de 6 meses de Snowy Hydro pareciera cuestionable. En 2022, la Oficina Nacional de Auditoría de Australia reveló los primeros acuerdos de gobernanza de la empresa y los consideró efectivos, sin recomendaciones de cambio. Pero a los pocos meses de que se publicara ese hallazgo, Florence estaba cubierta de lodo y se abría un socavón sobre ella. La auditoría aparentemente solo había revisado la documentación de un proyecto cuya realidad subterránea ya se estaba desmoronando. Y luego estaba la situación de los costos. Con $12.000 millones y aumentando, Snowy 2.0 iba camino a superar el costo ajustado por inflación de todo el proyecto original de Snowy Mountains. 16 represas, 7 centrales eléctricas y 145 kilómetros de túneles construidos entre 1949 y 1974. Snowy 2.0 ni siquiera estaba construyendo nuevas represas, solo estaba agregando una central eléctrica y 27 kilómetros de túnel a la infraestructura que ya existía. Para eso, el país ahora estaba comprometido a gastar más de lo que había gastado en la infraestructura original. Ajustado por inflación. Las preguntas sobre la rendición de cuentas se volvieron aún más agudas cuando el esquema de bonos de los directivos de Snowy Hydro fueron puestos bajo escrutinio. El personal de alto nivel siguió recibiendo pagos por desempeño durante años, en los que el proyecto no cumplió sus objetivos, excedió su presupuesto y provocó un socavón. Los críticos en la nueva administración de Australia encontraron cada vez más difícil aceptar la justificación cada vez que la estimación de costos cambiaba. Para finales de 2023, las cifras eran públicas y bien conocidas. La propiedad del proyecto había pasado de las personas que lo lanzaron, el gobierno de Turnbull, a las personas que ahora estaban obligadas a entregarlo, bajo el primer ministro Anthony Albanese. El director ejecutivo de Snowy Hydro había sido reemplazado y el proyecto había pasado completamente a manos del gobierno nacional, en lugar de los gobiernos regionales. Muchos cambios de manos, y aún así el proyecto ni siquiera estaba cerca de estar terminado. Más problemas bajo tierra. El reajuste de 2023, al menos, le trajo a Snowy Hydro algo que no había tenido en un tiempo: unos meses de buenas noticias, aunque con cautela. Kirsten, una máquina perforadora más pequeña que trabajaba en un túnel de escape de emergencia y ventilación, completó su segmento de emergencia de 2.9 kilómetros a principios de 2024. El túnel Kirsten solo servía para proporcionar infraestructura de apoyo, pero al menos demostró que la geología era manejable esta vez y le dio a Snowy 2.0 su primer logro en la construcción, después de 5 años de tropiezos. Mientras tanto, la Lady Aileen Hudson, otra máquina perforadora, y también, ¿quién está inventando estos nombres?, avanzaba en el túnel que se le asignó. Para mediados de 2024, la excavación de la enorme caverna subterránea que albergaría la central eléctrica estaba aproximadamente a la mitad. Los equipos estaban perforando y dinamitando el granito duro en el corazón de la montaña, y la roca estaba respondiendo bien. Luego Florence se atascó de nuevo. Después de su extracción de un año del lodo en Tatangara, Florence fue reiniciada y dirigida más profundo dentro de la montaña. La ruta requería que Florence maniobrara a través de una sección curva del túnel, y en algún punto de esa curva, la roca comenzó a cerrarse sobre su escudo. Los tuneleros llaman a esto compresión de la roca, cuando la piedra circundante se deforma bajo presión y agarra el cuerpo cilíndrico de la máquina, inmovilizándola en su lugar. La primera vez que Florencia quedó inmovilizada fue por tierra blanda que se deslizaba hacia adentro. La segunda vez fue lo contrario, era roca dura cerrándose sobre ella. Y así, en agosto de 2024, Florencia se detuvo una vez más. Liberarla requirió equipos especializados armados con chorros de agua a ultra alta presión, cortando el granito de su escudo milímetro a milímetro hasta que pudo avanzar de nuevo. Y así, una vez más, se retrasó meses y meses. Mientras ese trabajo estaba en marcha, un incidente separado afectó el túnel de acceso principal. En abril y mayo de 2024, durante una operación de perforación y voladura, una carga derribó roca en un túnel adyacente, una explosión antes de lo que el plan indicaba.
Afortunadamente, no había trabajadores bajo tierra cuando sucedió. Relatos internos que luego llegaron a los reporteros alegaban que se estaban detonando voladuras más grandes de lo normal en un intento por acelerar la excavación. La irrupción en el túnel vecino fue, según ese relato, la consecuencia predecible de exceder los límites conservadores con la carga explosiva. Todo esto resultó en la compra de una cuarta tuneladora en 2024. El plan era lanzarla desde el extremo de Towbingle y excavar el túnel de aducción, el que se suponía que Florencia debía estar trabajando, desde la dirección opuesta. Básicamente consiguieron la segunda máquina que Chris Bowen había dicho que debieron haber conseguido desde el principio. Reducir la dependencia del proyecto en el avance único de Florencia ahora se consideraba poco más que un requisito básico si Snowy 2.0 iba a terminarse alguna vez. Pero los incidentes siguieron ocurriendo durante 2025. En febrero, durante pruebas subterráneas, uno de los enormes ventiladores de ventilación del proyecto implosionó bajo condiciones de presión para las que estaba específicamente diseñado para soportar. Fragmentos de metal atravesaron la carcasa del ventilador y volaron por todo el sitio de construcción, evitando por poco a los trabajadores cercanos. El accidente obligó a un cierre inmediato de las operaciones subterráneas y provocó una inspección de emergencia por parte de SafeWork NSW, lo que a su vez llevó a los inspectores a emitir 6 avisos de prohibición tras descubrir pernos sueltos y faltantes en varios otros sistemas críticos de ventilación. Los investigadores y representantes sindicales calificaron la implosión como un evento que casi resultó fatal, y todo esto generó serias dudas sobre los estándares de mantenimiento y la supervisión de la administración en un proyecto que ya estaba profundamente problemático. En medio de todos estos problemas acumulados, las relaciones laborales se empeoraron. Los trabajadores comenzaron a abandonar sus puestos en una serie de huelgas y paros, protestando por lo que los sindicatos describieron como malos acuerdos salariales, horarios de turnos agotadores, falta de personal y el empeoramiento de las condiciones en el interior de los túneles. Esto último, al menos, parecería ser bastante creíble. Cada uno de estos paros detenía por completo el trabajo de construcción crítico, retrasando el progreso durante días y añadiendo aún más presión a un proyecto que ya tenía un sobrecosto de muchos miles de millones de dólares. Y así, los problemas de seguridad en el lugar de trabajo, que ya habían detenido el trabajo durante la pandemia de COVID, volvieron a socavar el proyecto una vez más. SafeWork, Nueva Gales del Sur, cerró un laboratorio de pruebas de concreto en el sitio después de encontrar controles inadecuados para el polvo de sílice, lo que generó nuevas preguntas sobre cómo el proyecto estaba gestionando la salud de su fuerza laboral. Para octubre de 2025, el proyecto estaba en serios aprietos, pero Snowy Hydro se aferraba a la noticia esperanzadora de que el proyecto estaba aproximadamente al 67% de avance según el alcance. Los túneles avanzaban, la cabina iba tomando forma y la cuarta máquina se preparaba para su lanzamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, la empresa reconoció lo que casi todos los que observaban ya habían concluido. La cifra de $12,000 millones acordada en el reajuste de 2023 no se iba a mantener. Definitivamente se avecinaba otra revisión. El precio ambiental. Muy bien, dejemos los túneles a un lado por un momento y subamos a la superficie y volvamos al presente. Como saben, Snowy 2.0 se está construyendo dentro del Parque Nacional Kosciuszko, que resulta ser un paisaje alpino protegido, hogar de algunos de los hábitats más raros del territorio continental australiano. Así que, aunque el objetivo del proyecto es apoyar la energía renovable, una causa noble, su sitio de construcción está en uno de los lugares ecológicamente más sensibles de todo el país. La respuesta de Snowy Hydro a esa tensión es un solo número. La huella directa de la construcción, afirmó la empresa en un informe de estado de 2023, cubriría aproximadamente el 0.01% del parque. Según esa medida, la perturbación es insignificante en comparación con la vasta naturaleza salvaje. Pero los críticos argumentan que la cifra de la huella solo toma en cuenta el área arrasada en la superficie y poco más. No los sistemas de agua que se están modificando bajo tierra, no los depósitos de material excavado, ni los movimientos de especies que el proyecto pondrá en marcha. Solo el material excavado ya son significativos. Excavar 27 kilómetros de túnel y una caverna para la central eléctrica está generando aproximadamente 9 millones de metros cúbicos de roca que tienen que ir a algún lado. Parte se está utilizando en el sitio para la construcción de caminos y plataformas. El resto se apila en áreas de emplazamiento designadas dentro del parque. Si la contención falla durante lluvias intensas, los sedimentos y minerales disueltos pueden arrastrarse hacia los sistemas de los ríos Tumut y Murrumbidgee, aguas abajo. El agua en sí misma plantea una preocupación más profunda. Los embalses de Talbingo y Tantangara se encuentran en cuencas que, en términos ecológicos, han estado separadas durante mucho tiempo. Pero bombear agua de un lado a otro entre ellos todos los días durante la vida del proyecto los conecta biológicamente. Peces, huevos, larvas, fragmentos de plantas y patógenos van a viajar con el agua. Y quizá te preguntes, bueno, está bien, pero ¿por qué importa eso? Bueno, el problema es que Talbingo, el embalse inferior, tiene especies que la cuenca de Tantangara no tiene. La perca roja, un depredador introducido, vive en el sistema inferior.
También vive allí el pequeño pez invasor Gambusia, conocido también como pez mosquito, que es una plaga notoria. Y con un nombre así, ninguno de nosotros se sorprende. Ambos son precisamente la clase de polizones que el almacenamiento por bombeo está bien preparado para redistribuir. Los ecologistas han advertido que la población en peligro crítico de galaxias, un pequeño pez nativo que sobrevive solo en unos pocos arroyos de las tierras altas, está directamente en el camino de cualquier nueva llegada de este tipo. El acomodo legal en torno a todo esto es bastante interesante. Para avanzar, Snowy 2.0 requiere exenciones bajo las reglas de bioseguridad de Nueva Gales del Sur que regulan el movimiento de especies que normalmente activarían medidas de control. El gobierno estatal aprobó el proyecto en mayo de 2020, eximiendo así efectivamente a Snowy Hydro de las restricciones de bioseguridad que de otro modo prohibirían esa transferencia de especies. Los científicos argumentaron que esto no tenía precedentes. Y había una ironía obvia en todo esto. Un proyecto vendido como infraestructura climática necesitaba un permiso especial para mover organismos que las leyes del mismo estado estaban diseñadas para mantener en su lugar. Mientras tanto, HumeLink, la línea de transmisión de alta tensión que se está construyendo para llevar la energía de Snowy 2.0 a la red, ha generado su propia pelea aparte sobre compensaciones, servidumbres y torres aéreas a través de tierras agrícolas. Por supuesto, nada de esto significa necesariamente que Snowy 2.0 no deba construirse, pero sí significa que la versión del folleto no es la realidad. Energía limpia, mínima alteración y el parque nacional prácticamente intacto es todo lo contrario a los montones de material excavado, las cuencas conectadas y la documentación de bioseguridad necesaria para que el proyecto, ya sabes, sea legal. Para principios de 2026, el panorama subterráneo finalmente había comenzado a parecerse menos a una crisis y más a un sitio de construcción. En mayo, Lady Eileen Hudson, ¿quién puede olvidar ese nombre? Este tipo irrumpió en la caverna principal, uniéndose a la red de túneles terminados. La cuarta tuneladora, la que se pidió tarde para atacar el túnel de conducción desde el extremo de Talvino, ahora formaba parte del plan de recuperación en lugar de ser parte del futuro. Los equipos cambiaron su atención de la excavación en bruto hacia la larga tarea de equipar la central eléctrica en sí, instalando turbinas, generadores, transformadores y los miles de kilómetros de cableado que convierten un agujero en la montaña en un generador. O una batería muy grande, supongo. Los objetivos oficiales no han cambiado desde el reajuste de 2023. La primera generación de energía sigue programada para finales de 2027 y la operación comercial completa sigue programada para 2028. Se está llevando a cabo una nueva revisión de costos en este momento, aunque me pregunto en qué dirección irá eso. Aunque Snowy Hydro ya ha admitido que la cifra de $12,000 millones acordada en el reajuste no será el número final. Así que la pregunta central para el gobierno australiano ahora es hasta qué punto el proyecto superará esa cifra. Y tal vez te preguntes, ¿qué significa esto para las preguntas centrales que Snowy 2.0 debía resolver? Bueno, como era de esperarse, no son precisamente buenas noticias. Las plantas de carbón restantes en Australia están programadas para retirarse a finales de la década de 2020 y década de 2030. Si los 2.200 megavatios de Snowy 2.0 llegan tarde, ese margen tendrá que venir de otro lado. Posiblemente más baterías para la red eléctrica, más centrales de gas para horas pico, más programas de respuesta a la demanda, o, de manera algo humillante, extendiendo la vida útil de las centrales de carbón que el país ya anunció que cerraría. Cada opción conlleva su propio costo y su propia lucha política. Si el proyecto se concreta, los beneficios son reales. La hidroeléctrica de bombeo a esta escala está diseñada para operar durante un siglo o más. Las presas, túneles y cavernas subterráneas tienen una vida útil que se mide en generaciones y las turbinas pueden ser reemplazadas dentro de la misma estructura civil. Una red con alta presencia de energías renovables en 2050 realmente necesitaría 350 gigavatios hora de almacenamiento despachable ubicado bajo las montañas nevadas. Pero los críticos de Snowy 2.0 ya tienen su veredicto listo. El proyecto es poco más que un elefante blanco, sobrevendido por los políticos, mal gestionado por su operador y sostenido únicamente por la imposibilidad de abandonarlo. Curiosamente, algunos críticos ya tenían este veredicto sellado y firmado desde el inicio del proyecto, como el experto en energía Bruce Mountain, gran nombre, quien escribió algo en ese sentido desde octubre de 2019. Bruce Mountain, Dios maldita sea. Sin embargo, los partidarios del proyecto tienen su propia postura. Snowy 2.0 es una obra de infraestructura dolorosa, pero necesaria que el país estará feliz de tener una vez que esté terminada. Sin embargo, la respuesta honesta no estará disponible hasta que esas turbinas empiecen a girar. Snowy 2.0 podría ser la fuente de energía que Australia necesita durante los años en que el carbón se retire y no sople el viento. Los túneles estarán ahí y las turbinas girarán en teoría.
Cualquiera que sea el costo final, el país eventualmente tendrá un activo crucial en funcionamiento en las montañas, pero el legado de cómo se construyó ya está decidido. Un anuncio de $2.000 millones hecho durante una breve administración desde entonces se ha convertido en un enorme agujero de $12.000 millones. Una sola tuneladora ejemplificó esto de la mejor manera, ya que fue puesta a trabajar en un terreno que su equipo no estaba preparado para afrontar. Luego estuvo la auditoría que, de alguna manera, encontró que la gobernanza era efectiva solo unos meses antes de que se abriera un socavón en un parque nacional. Y estaban las declaraciones públicas de progreso constante mientras los equipos bajo tierra bombeaban lodo durante días seguidos. Excavar túneles a través de las montañas iba a ser difícil, pero no tenía que ser tan difícil. Gracias por vernos.